Ya, estoy grabando, entonces bienvenido a la clase número 12. Esta clase vamos a ver un poco de introducción a redes neuronales, ¿ya? Les comparto la pantalla. Bueno, si bien no es un curso completo de redes neuronales, es parte también de lo que deberíamos saber como respecto a todo lo general en Data Science, ¿ya? O sea, debería ser parte de las cosas que ustedes saben por lo bajo, hacer una red neuronal bastante simple, ¿ya? Y también para poder saber respecto a cómo funcionan las redes neuronales que son un poco más complejas, que uno se los encuentra bastante hoy en día. ¿Ya? Entonces, es principalmente, es furor esta cosa en este momento porque son capaces de hacer modelos muy complejos que expliquen los datos y son capaces también de una paralelización, por ejemplo, extremadamente grande, y eso hace que sean muy efectivas para hacer modelos grandes, procesar toneladas de información, toneladas en el sentido de terabytes de información, y que funcionen bastante bien. ¿Ya? Los que habrán visto en algún momento esto que les estoy diciendo no creo que sea novedad, y para los que no están, recién están viéndolo, la idea es que sea una introducción relativamente simple, pero que además puedan entender bastante bien de qué se trata esto. ¿Ya? Entonces, la próxima clase también vamos a ver, y no sé si la última clase, o sea, todavía hay una clase más que sobra por programa, quizás podríamos ver un poquito más, unas redes un poco más complejas, pero en verdad tengo que evaluarlo y según el tiempo que nos quede y otras cosas más. ¿Ya? Entonces, eso con la parte de introducción de redes neuronales general. ¿Ya? ¿Alguien de acá ha visto ya, ha tenido, por ejemplo, tomó Deep Learning, tomó, no sé, creo que en inteligencia computacional también se ven un poco, no estoy seguro en minería. Yo sí, profe, al menos yo sí tomé un curso completo específico. Ah, ya, pero no era Deep Learning. No, uno del DI, que es aprendizaje automático con redes neuronales, Ya. del profe Seba. Ah, ok, y así como un resumen, ¿me podrías decir rapidito qué es lo que ven? Vimos como la estructura de redes neuronales, el profe igual lo hizo más práctico, lo orientó más a cómo funcionaba esto dentro de Keras, cómo se implementaba, bueno, Ya, pasó todos los parámetros, los diferentes parámetros, cómo se componen, cómo funcionan, cuáles son los más actuales, ya, cómo guardar cosas de motivación claro, ejemplo y... grande, ¿cierto? Así sí, como famoso. ujú. Ya, mira, qué bueno también, ¿eh? Hay hartos cursos de esto en general, ¿ya? Y eh, en aprendizaje igual se ve algo al final, sí. Yo me acuerdo que en los momentos en el que estuve en la U también en aprendizaje vi redes neuronales en algún momento. Sí, entonces, bueno, la idea de lo que les decía es que estas clases sean un poco más introductorias, que no vayamos tan a profundidad, nos vamos a ver, por ejemplo, el algoritmo general de entrenamiento que es backpropagation, no lo vamos a ver a fondo, pero sí lo vamos a usar, sí vamos a ver cómo podemos usar esto eh, y cómo implementar redes ahora en PyTorch, ya que PyTorch es en general también una librería grande para hacer redes neuronales, pero es un poquito más compleja que quieras, ¿ya? Pero en la práctica, ahora con las interfaces actuales que tiene, tampoco es tan distinta a la otra, ¿ya? Solamente aquí es un poquito más manual. Ya, Matías también me dice, en minería de TCC también lo pasan una pincelada, si es cierto. Sí, en general como que todos los cursos en algún punto tratan de pasar esto, y es principalmente porque estas redes funcionan súper bien, o sea, si uno tiene una cantidad muy abundante de datos, no hay ningún problema y pueden funcionar bastante bien. Todo lo que es procesamiento de texto, por ejemplo, avanzado, no sé, por ejemplo, traducción automática, todo está hecho en base a arquitecturas de redes neuronales que los entrenan, le pasan prácticamente todo en Internet varias veces sobre la red neuronal antes de que esta red aprenda y después se especializan en algo en particular, que en este caso podría ser la traducción automática. ¿Ya? Entonces, si no entienden, como siempre, pueden interrumpir en cualquier momento de la clase, no hay ningún problema. ¿Ya? Así que empecé.
Ya, lo primero, lo más básico, y es como, no sé, cuando uno ve biología, las células, la unidad básica, o a ver, ¿qué otro campo podría ser? En la computación, un bit es una unidad básica. En este caso, las unidades básicas de cualquier red neuronal son los perceptrones, ¿ya? Un modelo súper antiguo que supuestamente se basa en cómo funcionan las neuronas humanas, que ahora como que ya no, nadie dice eso porque no, están súper lejos de cómo funcionan las neuronas humanas, pero es parecido a eso. En general yo no me gusta tanto ver eso porque, no sé, siento que no es tan explicativo. Ya, en general, un perceptrón es simplemente una función que toma un vector, hace algo con ese vector y después predice algún resultado. Ya, en este caso de acá, vemos esta imagen que está súper buena de ejemplo. Un vector de acá, vector de entrada, por ejemplo, x1 se refiere al vector que tú estás viendo en este momento. Este sería como el x1 sub 0, x1 sub 1 y así sucesivamente. Entonces, esto lo que son finalmente son datos. ¿Ya? Un vector completo describe una observación de algún fenómeno que nosotros queramos después crear algún modelo. ¿Ya? No sé, de los modelos que hemos visto hasta ahora, el tema de los superhéroes podrían ser los poderes que tienen. Entonces, ¿tiene lanzallamas? Sí. ¿Tiene super fuerza? Sí. ¿Tiene super inteligencia? No. ¿Ya? Entonces son simplemente esas cosas. Lo que hace el perceptrón principalmente es darle una importancia a cada uno de estos atributos. Ya en este caso, por ejemplo, yo quiero no sé, que la super fuerza me importe, no sé, 0,7, pero la super inteligencia me aporte 0,2 para predecir a ver si es un villano o un héroe. ¿Ya? Entonces, en la práctica lo que hace es ponderar estas cosas, ¿ya? Pondera si tiene super fuerza, pondera si tiene super inteligencia, en este de acá y este que habíamos dicho acá, que no me acuerdo muy bien cuál era. Los pondera y los suma, y suma otro parámetro que se llama bias o sesgo, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, y después a partir de esto decide, ¿ya? Si la suma ponderada de todos estos atributos con respecto a todos los parámetros que tenemos acá es mayor que cero, entonces decimos que es una clase 1, ¿ya? Es simplemente un clasificador binario, tiene dos clases, ¿ya? Si es 1, decimos que es superhéroe, si es 0, decimos que es villano, ¿ya? Esa es la idea del perceptrón en general. Ya, esta es la función de activación, se llama una función de salto, en el que simplemente es la que estamos viendo acá. 0 en el caso de que los valores sean negativos o 1 en el caso de que los valores sean positivos. Ya, súper, súper, súper básico. Esto es lo que se le conoce como perceptrón. Ya, ¿alguna duda con esta parte? ¿Alguien que no lo haya visto? No sé. ¿No? Todo bien. Ya, entonces, a diferencia de los otros cursos, que después lo dan por sabido, a mí me gusta igual que podamos implementar las cosas. En general, ese ha sido como el tema general de todas las clases, es implementar esto para que después se entienda como un poquito más como el verdadero funcionamiento de estas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo a mano de un perceptrón. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un problema súper simple. Vamos a ver si un vector o una observación cualquiera representan a un gato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene este vector? Tiene atributos que representan si tiene cola, son simplemente atributos categóricos 0 o 1, nada más. Entonces, si tiene cola, lo que estamos viendo, le ponemos un 1. Si tiene dos orejas, ponemos un 1. Si son adoptados como mascotas, le ponemos un 1. Y si maulla, también le ponemos un 1. ¿Ya? Aquí al final, como se darán cuenta, este es realmente uno de los más decidorios de todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahora en nuestro dataset de entrenamiento? Que también va a ser de prueba porque vamos a hacer un poquito de trampa en este caso, pero no importa, es solamente por el ejemplo. Ya, entonces en el gato, ¿tiene cola? Sí. ¿Tiene dos orejas? Sí. ¿Son adoptados como mascotas? Sí. Y maulla también. Entonces tiene todo fijado en uno. La persona, ¿tiene cola? No. ¿Tiene dos orejas? Sí. ¿Son adoptados como mascotas? Hasta donde yo sé, ¿no? Y maulla tampoco. ¿Ya? El árbol no tiene nada y el perro tiene todas las cosas salvo maullar. ¿Ya? Entonces, esos son nuestros datos de entrenamiento y los establecemos como un arreglo gigantesco. ¿Ya? En realidad no es gigantesco, sino que tiene las cuatro observaciones. Y imagínense como un data frame de pandas. Acá entonces está cada uno de los atributos y las filas representan las observaciones.
Ya, entonces seleccionemos algún ejemplo en particular para predecir. Ah, una última cosa, también tenemos que definir las etiquetas. Como lo que queremos predecir es si es un gato o no. Entonces decimos que el ejemplo, en la posición donde está el gato, es 1 y todo el resto son 0. La persona, árbol y perro no son gatos, entonces no nos interesa predecir esa cosa. Ya, entonces, tenemos las entradas, tenemos las etiquetas, tenemos también las etiquetas, ¿ya? Y ahora definimos un ejemplo cualquiera que vamos a predecir en algún momento. Ya, en este caso vamos a decir que estos pesos, o sea, los pesos que tenemos acá, ya los teníamos por algún motivo calculados. Hicimos magia y ¡paf! Están listos. Entonces decimos que el primer atributo vale 0, ya como que no tiene importancia este atributo. El segundo atributo vale menos 0,01, el tercero también vale 0, y el cuarto, que era el de maullar, es el que más influye para saber si un gato o no, vale 0,03. ¿Ya? Y aquí viene nuestro parámetro de sesgo. Esto es lo que habíamos saltado en algún momento. ¿Qué es lo que decimos que es sesgo? Y ya, Nicolás dice optimización instantánea. Sí, eso es como la generación espontánea, pero en versión machine learning. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos que es sesgo? Ya, fíjense acá. Lo que tenemos acá es una suma ponderada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este de acá es súper importante, este no es tan importante. Fíjense que para los valores que teníamos, que son estos de acá, voy a copiarlos arriba para que los veamos. ¿Ya? Ahí sí se ven. Entonces, este no importaba nada, este importa negativo. De hecho, si este aparece, entonces decimos que no es gato. Este no importa nada y el último importa bastante, es uno de los que más indica si es gato. Lo que hace el sesgo, que en este caso también autocalculado es igual a menos 0,01, lo que hace es bajar un poco esta suma ponderada y pedir que uno necesite una mínima cantidad de información para que, o una mínima cantidad de condiciones, dado las entradas ponderadas, para que se active esta neurona de algún momento, ¿ya? Ahora, esta parte de acá es realmente lo que se conoce como activación. Cuando una neurona se activa, significa que está transmitiendo de alguna manera información, ¿ya? Entonces lo que hace esto es, el bias, por lo general, es subir la cantidad de información que se necesita para que se active una neurona en particular, ¿ya? Eso es decir, si por ejemplo todavía no estoy muy seguro que si es gato, con todas las cosas que yo le pasé, ya con el sesgo que nosotros les estamos dando, entonces elevamos la cantidad de información necesaria que nosotros necesitamos para poder clasificarlo como gato, ¿ya? Y en ese caso la activación no va a funcionar. Por eso es que el valor es negativo. También puede ser positivo. En ese caso se ve como la interpretación contraria, ¿ya? En ese caso, como que esta neurona está aceptando la información con poca seguridad, igual va a aceptar, va a pasar la información hacia la salida. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del sesgo. También hay otra interpretación que vamos a ver un poquito más adelante. Ya, entonces, esta suma ponderada de los pesos por la entrada comúnmente se le conoce como acumulación de información o carga, ¿ya? ¿Y por qué se llama acumulación de información? Simplemente porque está ponderando toda la información que nos está llegando en la entrada y después, a través de la suma, la está acumulando. Es simplemente eso. Por eso de ahí viene el nombre de esto. Ya. ¿Cómo lo hacemos en NumPy? En este caso, acuérdense que estamos usando NumPy, no PyTorch. Lo que hacemos simplemente es multiplicar los pesos por un ejemplo en particular, que en este caso era el del perro. Entonces, si se acuerdan, el ejemplo del perro es este que tenemos acá. Ya, 1, 1, 1, 0. Y si lo multiplicamos por los pesos, el primero y el tercero son 0. Y como perro no tiene en la última componente, entonces 0 por 0,03 es 0. Y el último que nos queda es este de acá. Después sumamos todo este arreglo, porque acuérdense que es la suma ponderada, y después le sumamos además el sesgo. Entonces, la carga o la acumulación de información que nos da operar nuestros pesos por el perro y sumarle el sesgo da menos 0,02. Ahora, lo último que nos falta sería después comprobar si esto es positivo, entonces lo clasificamos como perro, perdón, como gato, y si es negativo, entonces lo clasificamos como no gato. En este caso es negativo, entonces simplemente lo decimos que no es gato. ¿Ya? Así que es simplemente eso es el funcionamiento del perceptrón. Ahora,
es mucho más sencillo calcularlo de esta manera, ¿ya? El producto punto nomás, simplemente, porque al final es lo mismo, se multiplican estos dos y después se suma componente a componente, y después le sumamos el cero. Mucho, mucho más sencillo, fíjense, el mismo resultado. ¿Ya? Y lo que les decía de la función de activación, que es esta función que está acá, va a definir cuál va a ser la clase de salida, o cuando uno generaliza un poco más, cuál va a ser la información que va a salir desde esa neurona. ¿Ya? Entonces, bajamos de nuevo. Y esta función de activación nos va a decir que si x es mayor que 0, entonces es gato, y si no, no es gato. ¿Ya? Y acá simplemente tenemos cómo se ve después una neurona realmente. Tenemos que la función de activación se aplica sobre la acumulación de información o carga que habíamos calculado en este punto de acá. Y ahí simplemente tenemos la predicción y tenemos nuestro perceptrón ya definido. ¿Ya? Entonces, hasta aquí simplemente vimos cómo estaba funcionando un perceptrón. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ya, ahora, ¿cómo realmente nosotros encontramos estos parámetros que salieron por optimización instantánea? ¿Ya? Porque estos pesos realmente vienen de algún lugar, ya los podría perfectamente haber hecho yo a mano y podría haber puesto quizás aquí -100, pero la idea es encontrar los parámetros que sean óptimos para el problema y para los datos que estábamos viendo. ¿Ya? En este caso, se hace lo que se conoce comúnmente como aprendizaje, ¿ya? Y esto se logra a través de una técnica que se llama descenso del gradiente. ¿Ya? Yo creo que muchas veces le ha sonado a muchos lados el descenso del gradiente y lo más probable es que ya lo hayan visto. ¿Cuál es la gracia del descenso del gradiente? Es simplemente encontrar los parámetros óptimos. Nada más. Esa es la idea, ese es el objetivo del descenso del gradiente. Y ahí para esto se definen varias cosas. Lo primero que se define es una función de pérdida o loss, simbolizado con esta L, que a veces le ponen como la L cuadrada, que no es tan bonita como esta. ¿Ya? Y el loss se encarga de cuantificar cuánto nos equivocamos al predecir nuestros ejemplos de entrenamiento. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, el loss es el que nos dice finalmente cuánto es que yo me estoy equivocando. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que optimice en base a esa función, es decir, reducir el loss por cada uno de los ejemplos de entrenamiento que yo estoy viendo. Si, por ejemplo, empezamos con todos los parámetros iguales a 0, vamos a equivocarnos en la práctica en todo. Entonces, lo que nos gustaría es que se empezaran a ajustar esos parámetros de forma automática. Y aquí viene el descenso del gradiente. ¿Ya? Entonces, el descenso del gradiente es simplemente un método para minimizar la pérdida. Minimizar esta función del loss que cuantifica cuánto nos equivocamos. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es súper simple. Queremos equivocarnos poco en el modelo que nosotros estamos creando. ¿Ya? Y esto se ve simbolizado en esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, Wn más 1 es igual a Wn menos alfa por delta por la loss. Ya, ahora en español, ¿qué significa esto? Los parámetros que yo voy a actualizar en un paso siguiente dependen de los parámetros anteriores, más o menos, en este caso, depende de cuánto valga esto, menos la cantidad que yo tengo que actualizar. ¿Ya? En este caso, la divergencia del loss es el gradiente, o sea, es decir, hacia dónde se mueve, dónde aumenta el valor de la loss. Entonces, si aumenta hacia arriba, lo que nos gustaría era que no aumente la loss, sino que por el contrario baje. Entonces, por eso tomamos el valor negativo y la loss va a bajar. Y este alfa de acá se llama tasa de aprendizaje, que es un parámetro que va a ajustar cuánto se va a mover el gradiente hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora las tasas de aprendizaje. En general vamos a ver cómo se ve una loss. Ya en general las loss no se ven así. Como un poco contradictorio lo que acabo de decir, pero las loss nunca se ven así porque son funciones que dependen de miles de millones de parámetros quizás. Era miles, comas, millones de parámetros. ¿Ya? Entonces, lo que vemos acá realmente es una simplificación para nosotros hacernos una idea de cómo se ven las tasas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, bueno, esta sería como la función de loss de nuestro perceptrón de detector de gatos, y lo que nosotros queremos es llegar a este punto de acá, ¿ya? O sea, fíjense que la loss aumenta así, o sea, mientras más arriba está, más errores comete mi modelo, y yo lo que quiero hacer es llegar a cometer los menos errores posibles que esta zona de acá. Entonces lo que yo hago es
ya, supongamos que nosotros partimos en este punto de acá, y lo que yo hago es, por cada uno de los pasos de descenso del gradiente, que esto es simplemente esto de acá, voy a ir moviéndome hacia la dirección en donde se encuentra el mínimo, ¿ya? Eso es lo que quiero hacer, simplemente buscar el mínimo. Ahora, ¿por qué hay tantos gráficos de tasa de aprendizaje acá? Que es este parámetro alfa que habíamos visto acá arriba, y es principalmente porque cuánto me voy a demorar o qué tan bueno va a ser el aprendizaje va a depender de este parámetro o de este hiperparámetro, ¿ya? Aquí vamos a introducir este nuevo término que ya lo habíamos estado usando bastante en las otras clases, y un hiperparámetro es como un parámetro del modelo que yo estoy creando, no es un parámetro como tal. Nuestro parámetro de nuestro modelo en este caso son los pesos, ¿ya? El hiperparámetro va a calcular, o sea, va a definir cómo van a ser esos pesos y cómo va a ser el modelo que yo voy a estar creando. Y dentro de este hiperparámetro está la tasa de aprendizaje y va a definir cómo se va a avanzar en cada uno de los pasos del descenso del gradiente. Ya, entonces, dicho esto, veamos. Si el parámetro de aprendizaje es muy, muy, muy grande, que es este caso de acá, fíjense lo que va a pasar. Se va a mover tanto la función de los, ¿ya? Que va a estar saltando así de esa manera, y incluso puede llegar a ser peor, y puede incluso salirse del gráfico, puede salir, por ejemplo, hacia allá arriba, y al final el loss va a tender a diverger, no va a llegar nunca a este punto de acá, ¿ya? Si el loss es muy pequeño, por el contrario, se va a demorar mucho en llegar hasta acá abajo. ¿Ya? Lo que nos gustaría es como algo como un poquito ponderado entre estas dos opciones, o sea, es decir, que el loss empiece a avanzar de a poquito, de a poquito, de a poquito, y llegue a un, pero no tampoco, obviamente, para que no se demore la mitad de la edad del universo en llegar acá a este punto de acá abajo. ¿Ya? Y por último también tenemos que puede pasar, empieza a oscilar. En el caso que sea demasiado grande, si por ejemplo la función es de este estilo, voy a hacer un salto desde acá, después voy a hacer hasta acá, después voy a hacer hasta acá, y después de nuevo voy a llegar allá. Y nunca voy a poder llegar a este mínimo local que estamos viendo acá abajo. ¿Ya? Entonces, están todas esas opciones y comúnmente este alfa realmente en los optimizadores modernos es como algo que se va autoajustando a medida que lo necesite. Porque en un comienzo, por ejemplo, si estamos realmente muy lejos, estamos por acá, por ejemplo, y tenemos una tasa de aprendizaje muy pequeña, nos vamos a demorar mucho en llegar hasta acá abajo. ¿Ya? La idea entonces es que los primeros pasos sean largos, bastante grandes, y después cuando, digamos, como la idea es que vamos como medio oscilando, empecemos a disminuir la tasa de aprendizaje. ¿Ya? Pero eso va como de los optimizadores que son un poquito más modernos. ¿Ya? Entonces, eso con el tema de las tasas de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, aquí hay un pequeño resumen de lo que estábamos conversando recién. Y hay algo interesante que encontré, que lo encontré bastante bueno, como a mostrárselos también. Y son cómo se ve realmente las funciones de los sobre las distintas redes neuronales que son relativamente modernas. ¿Ya? Estas son principalmente para detectar imágenes. Entonces, fíjense cómo se ve realmente en esta red neuronal de acá, cómo se ve una función de los. ¿Ya? Y después piensen, realmente lo que tenemos aquí es algo súper complicado de optimizar y va a depender también mucho desde donde yo parto. Si yo parto de acá, probablemente no encuentre el mismo mínimo que si yo parto desde este punto de acá. O quizás sí. Pero todo va a depender. Bueno, es súper complicado saberlo. Miren este caso de acá. ¿Ya? Y estas que son un poquito más suaves, y esta es como, aquí definitivamente voy a llegar acá al punto final que necesito. Ya, pero estos son ejemplos bastante simpáticos y que a uno le dan cuenta de que realmente es súper complejo estar optimizando esta cosa, y en cualquier momento se puede caer un mínimo local y no alcanzar al mínimo global, que es el que realmente estamos buscando. ¿Ya? Aunque probablemente un mínimo por este punto de acá sea más o menos igual que uno que está por este punto de acá. ¿Ya? Así que eso, aquí está la fuente del proyecto, por si le quieren echar un vistazo, está bastante bueno y tiene un par de ejemplos. Ya, entonces esta pregunta no va porque ya se lo respondí un poco, o sea, realmente siempre podemos caer en mínimos locales. Por ejemplo, si caemos aquí, sabemos que está menos profundo que acá, pero acá vamos a quedar y podemos empezar a oscilar ahí y nos vamos a detener. ¿Ya? Así que eso, preguntas hasta este punto.
Súper, Todo claro. ya, qué bueno. Es súper, o sea, bueno, también es bueno decirlo, esta red de acá, y es lo que vamos a ver ahora, un poquito más adelante, son en la práctica composiciones gigantescas de muchos perceptrones, ¿ya? Y que se conectan de forma distinta y tienen una montonera de parafernales más entre medio, pero en general son perceptrones. Eventualmente se van a hacer las operaciones que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, sigamos con el tema del descenso del gradiente. Habíamos dicho que el descenso del gradiente lo que buscaba era minimizar esta función de loss, de pérdida, que era la que cuantificaba cuánto se equivocaba nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, lo que queríamos realmente era optimizar esta función de loss y, por lo tanto, optimizar los pesos de nuestro modelo. ¿Ya? En nuestro caso, en el caso del perceptrón multicapa que habíamos visto antes, vamos a usar la función de pérdida que se llama suma de los errores cuadráticos o SSE o sum of the squared errors. The squared errors. ¿Ya? Y lo que hace simplemente es toma las salidas que son reales, toma las salidas que nosotros predijimos y las restamos. Y después las elevamos al cuadrado y las dividimos por la mitad. Es simplemente eso. Y ahora, ¿por qué hay tanta como, por qué dividió a la mitad y por qué tiene un elevado a 2 acá? Y es porque cuando nosotros calculamos el gradiente, que es lo que nos interesa acá para mover en nuestros parámetros, en la práctica es simplemente derivar con respecto a alguno de los parámetros y este de 2 pasa multiplicando acá, desaparece aquí, como se recordarán de su curso de cálculo, y queda simplemente la resta entre la salida real con respecto a la salida que yo predije, que es esta cosa. Ya entonces, finalmente, si es que omitimos esta sumatoria, porque esta sumatoria está pensada en que nosotros le vamos a pasar todo el dataset, pero si solamente le pasamos un ejemplo de entrenamiento, entonces vamos a tener esto. Si no, tendríamos la suma de todos los ejemplos de entrenamiento, o sea, de todas las labels con respecto a todos los ejemplos de entrenamiento. Aquí solamente estamos omitiendo la sumatoria y estamos solamente pasándole un ejemplo de entrenamiento. Ya entonces, el descenso del gradiente para entrenar nuestro perceptrón va a ser súper sencillo y va a ser los pesos anteriores menos alfa por esta resta que teníamos acá, que es I menos I corrito, que en este caso simboliza las predichas con respecto a, o sea, digo, perdón, las originales con respecto a las predichas. ¿Ya? Y a continuación vamos a implementar ya un perceptrón. Vamos a hacer, de hecho, una clase de perceptrón, vamos a implementar nuestro propio paquete de perceptrones y vamos a empezar con la unidad mínima básica. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos a definir nuestra función de activación, muy parecida a lo que hemos hecho arriba. Retorna 1 si es x mayor que 0, retorna 0 en el caso contrario. ¿Ya? Nuestro perceptrón está totalmente limitado a clasificación binaria y nada más. Entonces, ¿qué pasa después? Definimos nuestro perceptrón, ¿ya? Y aquí hay unos parámetros que quizás no están bien definidos aquí, pero de todas maneras lo vamos a ver. Vamos a decir que nuestro perceptrón tiene una tasa de aprendizaje de 0.01, o sea, es decir, cuánto se va a mover el gradiente, este parámetro de acá. Y tenemos una cierta cantidad de épocas. Ya. En este contexto, cuando nosotros hablamos de épocas, es decir, que nosotros vamos a entrenar usando todo el dataset de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, una época entrena todo el dataset de entrenamiento. 100 épocas van a ser 100 pasadas sobre nuestro dataset de entrenamiento. Ya, me van a decir, pero ¿cómo? Eso es mucho. Ya, pero piensen que tenemos solamente 4 ejemplos de entrenamiento. Y ahora imagínense también estos modelos gigantescos que hace Google, que hace Facebook, que pasan así todo el Internet, y 100 veces. Entonces, no se preocupen tanto de eso. Ya, paréntesis, hay se armó una controversia porque en algún punto había una investigadora que está viendo el impacto climático de esto. O sea, imagínense que pasar todo el Internet por un modelo es tremendamente complicado, tremendamente pesado y gasta pero toneladas de luz. ¿Ya? Entonces estudiaba eso y decía, no sé, que uno de estos modelos puede ocupar como 15 personas el equivalente en CO2, una cosa así, durante el CO2 que van a consumir toda su vida. O 40, o sea, una cosa así. No me acuerdo el número exacto, pero era como bastante. ¿Ya? Y ahora pensar que están constantemente entrenando estos modelos, no entrenan uno, sino que entrenan 10, entrenan 20, tienen meses de repente entrenando estos modelos. Es complicado porque las emisiones de CO2 finalmente derivadas de estos modelos es bastante pesado. ¿Ya? Y creo que fue controversial porque Google terminó echando a esta investigadora por la cosa que había publicado. ¿Ya?
Bueno, no sé si alguien había escuchado de esa historia que parece como copucha, así de la... Ya, sigamos entonces. Ya, entonces habíamos dicho que la época son la cantidad de veces que nosotros predecimos la entrada y la tasa de aprendizaje era ese parámetro de allá. Y además dentro de nuestro perceptrón vamos a guardar los pesos y vamos a inicializar los pesos como cero. ¿Ya? ¿Tiene sentido? O sea, decimos que todos los pesos en un comienzo van a ser cero. Sí, mal ahí Google, sí. No son tan buenos para eso. Ya. Entonces, los pesos iniciales dijimos que iban a ser cero. Fíjense acá que vamos a crear un arreglo con la cantidad de dimensiones de la entrada, que en este caso habíamos dicho que eran 4. Eran estas características que habíamos visto acá de los gatitos, que eran cola, 2 orejas, son adoptados como mascota y maulla. Ya. Y además le agregamos uno más. ¿Ya? Este uno más es el parámetro de cero. ¿Ya? Y esto se va a aprender solamente, que va a ser totalmente independiente de la entrada. Dice, si se inicializan los pesos en cero, no se estancaría el SGD, que todavía no vemos. Es una buena pregunta. Según lo que entiendo, no. Ya, ahora déjame pensar un poco por qué no. Claro, claro, finalmente porque la derivada, esta derivada acá, que es lo que tenemos en, gracias Nicolás, ¿ya? Esta derivada que tenemos acá, esta va a ser cero para cada uno de los parámetros, pero esta derivada no va a ser cero, porque tú vas a predecir todo como cero. En cambio, en el caso de los gatos, tú vas a tener que esto va a ser 1. Entonces, ahí vas a estar actualizando los pesos y eso no va a ser cero en ningún momento, siempre que veamos un ejemplo etiquetado como 1. ¿Ya? Entonces, no deberías tener ese problema. Ahora, es comúnmente cuando se hacen redes un poco más complejas, los pesos se inician aleatoriamente, se hace una distribución uniforme, ¿ya? Aquí simplemente por simplicidad vamos a hacer, vamos a inicializar con ceros. Ah, ya, muy bien, ya. Buena tu, ya. Claro, ustedes están mucho más avanzados. Claro, dice que en el backpropagation, que no vamos a entrar tanto en detalle, dice que las derivadas, bueno, las derivadas en realidad dependen como en capas, ¿ya? Entonces, cuando todas las derivadas, o sea, cuando todos los pesos son cero, como que las derivadas se van a ir a cero hacia atrás. Sí, es cierto lo que tú dices, ¿ya? En, no nos vamos a preocupar tanto en este momento de eso porque como estamos haciendo un perceptrón súper simple y no tenemos otros perceptrones anidados hacia atrás, no va a ser tan relevante, ¿ya? Pero la sugerencia es siempre que se inicien con números aleatorios en alguna distribución de algún tipo. Ya, seguimos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener los mismos métodos que teníamos en scikit-learn, porque además nos gusta scikit-learn, entonces vamos a hacer algo parecido. Y entonces vamos a tener predict, que es el mismo proceso que hicimos antes. Vamos a calcular la acumulación de información y después la vamos a pasar sobre nuestra función de activación. ¿Ya? Entonces es súper, súper, súper simple. Esta era la que calculaba el producto punto entre las entradas y le sumaba el seco y después la función de activación veía si era mayor que 1, entonces retornaba 1, o sea, mayor que 0, retornaba 1, y si es menor que 0, retorna 0. ¿Ya? Y acá, en el fit, va a ser donde nosotros realmente vamos a calcular los parámetros o estos pesos que nosotros tenemos acá. Ya, entonces, para el fit vamos a tomar tanto los datos de entrenamiento como las etiquetas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por cada una de las épocas, o sea, recuerden que una época era pasar completamente el dataset. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, ya, por cada una de las entradas y etiquetas, o sea, aquí vamos a tener, por ejemplo, primero gato, 1, después perro, 0, árbol, 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el descenso del gradiente. Entonces, primero que nada, como nosotros sabemos que en nuestro caso en particular, para los dos que estamos usando, que es la suma de los errores cuadráticos, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos la label original y la label prediction. Entonces lo que hacemos ahora es calcular la label prediction.
Y para eso usamos nuestra función de acá arriba, que era predict. Súper sencillo. Después, una vez que nosotros predecimos, calculamos ahora sí la diferencia entre la etiqueta y la predicción. ¿Ya? Lo multiplicamos por la tasa de aprendizaje y además fíjense que nosotros tenemos acá la multiplicación por la entrada. Ya, denme un segundito, voy a romper esto. Ya, esto va finalmente a definir en cuánto se van a modificar estos pesos. ¿Ya? Y aquí el peso 0, que es el que habíamos dicho acá, es el que va a definir el 0. ¿Ya? Y con esto ya tenemos todo nuestro descenso al gradiente, que era lo que habíamos visto acá. Ya tenemos todo entrenado. Ahora ejecutamos. Ejecutamos un perceptrón. O sea, primero lo creamos y decimos que la entrada tiene 4, o sea, tiene una dimensión de tamaño 4. Lo entrenamos con las entradas y las etiquetas. Predecimos, por ejemplo, gato, y fíjense que gato nos da 1, y si predecimos perro, nos da 0. Ahora podemos acceder también a sus parámetros. Pesos. Sí, sí. Ya, y fíjense que aquí están los parámetros que habíamos estado usando arriba. ¿Ya? Más este es el cejo y estos son los parámetros con los que se calcula la suma ponderada que tenemos acá. ¿Ya? Así que eso por esta parte. ¿Tienen dudas con respecto a esta parte? Para pasar ahora ya a un poquito más complejo. ¿No? Todo bien. Ya, seguimos. Ya, pregunta, ¿cuáles son los hiperparámetros de nuestro perceptrón? ¿Podemos variar la función de pérdida? ¿Podemos variar también la forma en la que entrenamos? ¿Qué otras cosas también podemos variar? A ver que participe el público espectacular de esta clase. Ya están mucho más avanzados que el perceptrón. Podríamos cambiar los pesos con que inicia la iteración. Claro. Estos de acá podrían ser números aleatorios entre 0 y 1. Podrían ser números aleatorios cualquiera, distintos de 0, ¿sí? Y eso te puede llevar también a distintos resultados. En el chat también me están diciendo... Dice en el LR, la función de pérdida. Ah, en el learning rate, la función de pérdida. Ya, claro. También es una de las cosas que podemos variar, la función de pérdida. En este caso, nuestra función de pérdida es súper simple, esta que está acá. Esta es la que está midiendo cuánto nosotros nos estamos equivocando. La cantidad de iteraciones, la función de activación. Podemos poner otra loss, que es esta misma idea. Sí, o sea, definitivamente este ya es súper preparado. Y esos son todos finalmente los hiperparámetros que van a definir cómo va a ser el rendimiento o cuál va a ser el rendimiento de la red que vamos a estar entrenando. Ya, dentro de lo que habían dicho aquí, cantidad de iteraciones, no, otra vez. Ya no, nadie me dijo esto. Yo creo que este era como lo más sencillo de ver al comienzo. Es la cantidad de datos que nosotros le entregamos al descenso del gradiente. ¿Ya? Porque lo que podemos hacer es entregarle todo el dataset al tiro, que en este caso lo que estaríamos usando sería esta, o sea, estaríamos usando ya derechamente la sumatoria de todos los ejemplos al tiro, ¿ya? Y eso puede hacer que pasen cosas malas, como estas cosas que están moviéndose acá. El gradiente puede que sea muy, muy grande, o como el gradiente no va a variar en cada una de las épocas, va a ser el mismo valor siempre y puede empezar a oscilar. Entonces lo que no queremos es siempre pasarle todo el dataset de entrenamiento al tiro, ¿ya? En el momento que hacemos este for de acá. ¿Ya? Si se fijan en este for de acá, lo que estamos haciendo es pasarle cada uno de los ejemplos de entrenamiento por cada una de las iteraciones. Entonces tenemos, por cada una de las épocas, vemos cada uno de los ejemplos de entrenamiento y actualizamos según ese ejemplo de entrenamiento en particular. ¿Ya? Ese es el segundo enfoque que tenemos acá, el descenso de gradiente. Bueno, y aquí hay que agregarle una cosita un poquito más particular, estocástico. ¿Cuál es la gracia que sea estocástico? Es súper sencillo, es como un nombre pituco para decir que es una muestra aleatoria. O sea, en vez de pasarse los ordenados, como es el caso de lo que estamos haciendo acá, le pasamos una muestra, sacamos un elemento aleatorio
y con ese actualizamos. Entonces después corremos todo el dataset sacando estos elementos aleatorios y actualizamos. ¿Ya? Ese es el segundo, el descenso de gradiente estocástico. Y acá arriba Jonathan había dicho que usáramos esta cosa de SGD, ¿ya? También se conoce como SGD por Stochastic Gradient Descent. Ya, y el tercer enfoque, que es como lo que más se ocupa, es estocástico, ¿ya? Es combinar estas dos alternativas, ¿ya? Porque, bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Ya, veámosla antes de ver esto. La desventaja principal de esto era ya lo que habíamos visto, ¿cierto? O sea, checamos todos los datos en una pura pasada, pero puede ser que el aprendizaje se estanque en algún momento porque ya no va a tener como una definición un poquito más fina de cómo moverse y encontrar el mínimo de datos. ¿Ya? Y este de acá puede ser absolutamente lento, o sea, vamos a estar entrenando una muestra aleatoria por cada iteración y eso puede ser extremadamente pesado. ¿Ya? Entonces, en modelos mucho más grandes, eso puede significar mucho tiempo de entrenamiento y es lo que no queremos hacer. ¿Ya? Y este de acá combina estas dos ideas, o sea, crear batch, ¿ya? Crear conjuntos de entrenamiento, pero no hacerlos completos, sino que hacer, no sé, un 5% del dataset y ese 5% es seleccionado totalmente de forma aleatoria. Entonces saco un poquito de acá, un poquito de allá y entreno con eso. ¿Ya? Entonces la idea de esto es que sea rápido y al mismo tiempo que tenga la ventaja del descenso de gradiente estocástico. ¿Ya? Así que eso depende, es lo que, uno de los hiperparámetros también que podemos variar, es el primero que vamos a ver, de finalmente la cantidad de datos que nosotros le vamos a entregar a nuestro optimizador del descenso del gradiente. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué no se ocupa, o sea, se ocupa descenso del gradiente y no se ocupan otros métodos de optimización como derivar igualar a cero, que es como ya nos gustaría usar a todo el mundo? ¿Eh? Y podemos verlo aquí, quizás la respuesta en términos. Sí. Sabía en realidad si preguntarlo antes, pero ¿qué creen ustedes? ¿Por qué no se deriva ese igual a cero? Por la complejidad, pero así en general, ¿a qué te refieres con complejidad? Así como filosófica, no filosóficamente, sí, aplicado a esto. ¿Qué es intratable el problema? Claro. Y aquí viene la segunda parte de la clase, que, que es justamente lo que está diciendo Jonathan, y se ocupa este optimizador tan extraño, por más que nosotros hayamos visto un ejemplo súper sencillo, se ocupa porque los parámetros cuando uno hace redes neuronales, que es lo que vamos a ver ahora, implican muchas dependencias entre los distintos elementos que componen, o las distintas unidades, distintos perceptrones que componen una red neuronal. ¿Ya? O sea, finalmente nosotros nunca vamos a ocupar realmente este perceptrón por sí solo, porque fíjense que es súper poco poderoso y si han estado en cursos un poquito más especializados, van a ver que no pueden resolver problemas que no son linealmente separables, como por ejemplo el típico super fome ejemplo del XOR, ¿ya? En el que no se puede hacer esto. Qué malo. Ya. Un tacito súper rápido a ver si encontramos algo acá. Ya, este ejemplo no hay, no, perdón, era este de acá. No hay cómo separar las dos clases de forma lineal. Fíjense que no hay cómo pasar una línea por ninguna parte en donde nosotros podamos separar correctamente esto. Y aquí es donde se cae el modelo del perceptrón simple. ¿Ya? Entonces, viendo esto, la solución que se les ocurrió era, pongamos más perceptrones, juntémoslos y veamos lo que pasa. ¿Ya? Y, bueno, también con otras mejoras que permiten la no linealidad. Con activación lineal. Claro, no se puede hacer con activación lineal. Sí, pues por eso también con las otras mejoras que también cambian la función de activación. ¿Ya? Entonces aquí lo que viene finalmente es el perceptrón multicapa. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo, ¿por qué se usa descenso del gradiente en otros métodos de optimización? Por esto. Porque fíjense que el resultado que da este perceptrón de acá, por ejemplo, va a depender de todas las entradas de esta capa de acá y de todas las entradas de esta capa de acá. Entonces no podemos realmente hacer una función explícita a la que nosotros podamos derivar y después igualar a cero y encontrar los mejores parámetros, sino que tenemos que usar este otro tipo de mecanismos para poder optimizar la función.
¿Ya? Entonces la idea del perceptor multicapa es simplemente anidar en distintas capas, ¿ya? Esta capa, esta capa, esta capa. Es anidar en distintas capas unidades distintas de perceptrón. Entonces esta capa de acá recibe las entradas, esta capa de acá las procesa las entradas y esta decide cuál de las clases va a hacer, ¿ya? Comúnmente estas hidden layers en realidad son hidden layers porque son varias, ¿ya? Pueden ser 5, 10, no sé. Las de imágenes, por ejemplo, son extremadamente profundas, 120 capas anidadas, gigantescas. Y esto es lo que le da finalmente como el poder computacional a los perceptrones, o sea, digo, a las redes neuronales. ¿Ya? En este caso de acá se usa como el término shallow network, porque tiene solamente una capa oculta, y cuando son más capas, se ocupa el término de deep, eh, deep network, y de ahí viene el término de deep learning, ya simplemente usar muchas capas. ¿Ya? Ahora, como verán, esto hace que se pierda totalmente la interpretabilidad, o sea, que este de acá dependa de este y al mismo tiempo depende de todas estas, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, en la figura, primero tenemos esta capa de input, que lo único que hace es simplemente es como proyectar el vector de entrada a la primera capa oculta. Entonces, tenemos el primer valor, que en este caso era, tiene cola, ¿ya? Entonces vamos a proyectar, tiene cola a todas estas unidades de acá. Cada una de esas unidades va a considerar, tiene cola dentro de lo que va a tratar de aprender. ¿Ya? El mismo caso para esta de acá, va a tratar de entender algo con tiene cola, pero al mismo tiempo va a procesar de alguna manera el segundo parámetro que era si tenía orejas, ¿ya? Y esta era si era mascota. Y todos van a hacer una suma ponderada distinta de cómo interpretar en las entradas. ¿Ya? Y por último, esta output layer va a juntar estos resultados de acá y va a fabricar alguna predicción en base a eso. Comúnmente es una neurona por cada una de las clases de salida, ¿ya? Y lo que se hace comúnmente también es transformar estos valores de acá a probabilidad. ¿Ya? Entonces tenemos este esquema simple de perceptor múltiple capa, que después se puede complejizar lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero en general es simplemente eso. Ya, dudas hasta acá. ¿No? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Ya, ¿cuál es la idea de esto? Es que la información se propague hacia adelante, ¿ya? O sea, es decir, yo le paso el vector y quiero que ese vector se empiece a propagar, a transmitir la información hasta acá adelante, y después siga hasta acá, y se acuerdan que habíamos definido en algún momento la carga o la información que tenía la neurona en ese momento, y esa información es la que se va a ir propagando hacia adelante, ¿ya? Y eventualmente va a producir la serie. Eso es lo que comúnmente llamamos, bueno, valga o sea, de nuevo la redundancia, propagación hacia adelante o feed forward. Ya, entonces el feed forward es súper sencillo, es pasarle el vector y que la cosa fluya y pum, salga nuestro resultado. Para esto, para implementar nuestra primera MLP, no vamos a hacerlo a mano porque aquí ya vienen otros conceptos más oscuros, como por ejemplo Baptprediction, que ya por defecto lo traen estas librerías listas. Y en este caso vamos a usar simplemente PyTorch para poder generar nuestra red temporal. ¿Ya? Entonces, bueno, paréntesis, porque vimos la clase pasada distribución, o sea, paralelización y optimización, y era en general como para darles la idea de que todas estas operaciones matemáticas que nosotros estábamos haciendo arriba, como por ejemplo la multiplicación de vectores, que ahora también pueden ser multiplicación de matrices, todo se puede hacer de forma distribuida, de forma paralela, usando la GPU, ya que eran estos como computadores dentro de los computadores que procesaban, o sea, que eran usadas para hacer procesamiento gráfico, para juegos, para videos. ¿Ya? Entonces, todas estas operaciones que son súper complicadas de hacerlas en la CPU, porque, o sea, más que complicadas, toman mucho tiempo hacerlas en la CPU, puedo derivarlas así como darle la responsabilidad, no derivada de derivada, darle la responsabilidad a cada uno de los cores chiquititos que tiene la GPU y hacerlo mucho más eficiente de forma mucho más rápida. ¿Ya? Hay como un gráfico promocional de NVIDIA.
acá, ¿ya? Y aquí mostraba la diferencia que ellos... no era esto. Ya vemos aquí si encontramos algo, si no, simplemente... Exacto. Ya, pero en principio la aceleración es increíble, o sea, estamos hablando de que realmente lo que permitió al Deep Learning sobrevivir y salir de lo que está, en el estado que estaba, como de que nadie lo pescaba mucho, es el tema de usar el procesamiento paralelo que nos permite usar la CPU. Pero bueno, espero que sigamos con eso. ¿Ya? Entonces vamos a usar PyTorch, y PyTorch en la práctica es eso, usa la GPU y tiene otras cosas más. En realidad Torch no es otra cosa que, o sea, la base de Torch es como un emulador de NumPy, tiene casi todas las funciones de NumPy y obviamente en base a la misma interfaz, ¿ya? Y la gracia es que además funciona con GPU y que además tiene una cosa que se llama derivación automática. Y ese sí estamos hablando de que realmente calcula las derivadas a partir de las operaciones que se están haciendo. ¿Ya? Eso es realmente lo poderoso que tiene PyTorch, porque hay otras librerías también que hacen lo mismo, pero esta es la gran diferencia. Y entonces cuando uno realmente hace una multiplicación, por ejemplo, de un vector por otro vector, o un vector por una matriz, lo que hace es, al mismo tiempo de calcular eso, calcula la derivada de esa multiplicación. O sea, bueno, en realidad no lo hace al tiro, sino que calcula como la derivada simbólica de eso, y en el momento que se calcula, o que nosotros le pedimos calcular los gradientes a partir de la función de pérdida, en ese momento es donde se calculan realmente los valores de la divergencia por cada uno de las unidades que nosotros tenemos, que en este caso son los perceptores. ¿Ya? Entonces, eso es también una de las cosas extremadamente poderosas que tiene PyTorch, que es una librería de derivación automática. ¿Se puede ocupar con otros fines? Sí, por supuesto. No es solamente, esta derivación automática no es solamente para redes neuronales, sino que se puede usar con cualquier otro fin. ¿Ya? Y si ustedes van a la página oficial de PyTorch, fíjense, y van a ecosistema. En el ecosistema hay muchas librerías que se basan en PyTorch y que no necesariamente están hechas para Deep Learning. Bueno, la mayoría sí, obviamente, porque la idea de este paquete es eso, pero en general no tiene por qué necesariamente estar dentro de lo que hace, o sea, de estar en Deep Learning. ¿Ya? Aquí están como todas las otras librerías basadas. Ya, entonces, ahora sí, hagamos nuestro problema, ya nos quedan poquitos minutos, pero nuestro problema es súper simple, no vamos a verlo en detalle porque prefiero que veamos realmente la multilayer perceptron que vamos a hacer ahora a partir de este problema. Ya, nuestro problema, predecir vino, ¿ya? O sea, tenemos distintas características físicas del vino, por ejemplo, la cantidad de alcohol, la cantidad de ácido málico, supongo, de ceniza, la alcalinidad de la ceniza, y además tenemos este atributo que define cuál vino es. ¿Ya? Son 3 tipos de vino, por algún motivo el dataset nos dice cuáles vinos son, pero son 3 tipos de vino. Entonces fíjense, el dataset se ve de este tipo: clase, alcohol, malic acid, ¿ya? Y aquí tenemos todas las otras cosas. Entonces la idea es que a partir de estos atributos físicos que nosotros tengamos, o sea, tenemos, predicamos, ¿sí? La clase del vino que estábamos analizando. Ya, vamos a usar scikit-learn porque scikit-learn es en la práctica todopoderoso y sirve también para hacer transformación de datos. Entonces lo que vamos a hacer es estandarizar y después codificar la variable de salida. ¿Ya? Vamos después a dividir los datos y lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener un xtrain que va a tener 142 ejemplos con 13 dimensiones. Estas 13 dimensiones son estas que tenemos acá. Y también vamos a tener 142 ejemplos de entrenamiento. ¿Ya? Y aquí estamos listos con nuestro dataset que lo vimos en 2000. ¿Ya? Y a continuación lo que vamos a hacer es hacer un multilayer perceptron en PyTorch. ¿Ya? Aquí vamos a hacer una diferencia y vamos a usar una función de activación que es conocida, que se sabe que funciona bien para todas las capas, que se llama REL. ¿Ya? Rectified Linear Unit. ¿Cómo se define esto? Así de simple. Es el máximo entre 0 y x. Ya no vamos a entrar en más detalle, pero en la práctica lo que tienen que saber es que comúnmente
se le quiere dar no linealidad a la función de activación que estamos viendo, ¿ya? Con la función que habíamos visto antes, no se puede dar esta especie de no linealidad, y lo que queremos es que se pueda aprender patrones o pueda aprender a separar datos que no son linealmente separables, sino que tienen otra forma, y no sé si se acuerdan de la clase de Super Vector Machine, cuando hacíamos estos kernels que separábamos unos datos que estaban, como no sé, por ejemplo, en una esfera dentro de los datos que estaban afuera. Es la misma idea, ¿ya? Y esto lo logramos a través de la no linealidad que nos da esta función. ¿Hay más funciones? Sí, hay otras más funciones que están, no sé si en este archivo o en el archivo siguiente de la próxima. Ya, entonces, ¿qué definimos primero? Definimos el tamaño de la entrada y el tamaño de la salida. ¿Ya? El tamaño de la entrada era 13, que es esto que teníamos acá, y el tamaño de la salida es 13. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a decir cuántas neuronas tiene la capa la capa oculta, ¿ya? En este caso la capa oculta va a tener solamente 5 neuronas. ¿Ya? Y por último definimos la función de activación que es red. ¿Ya? Ahora fíjense, lo interesante que tenemos acá es que estamos aquí prácticamente todos paramétricos así, en el sentido de tener hiperparámetros. Ya nosotros estamos definiendo la función de activación, estamos definiendo las capas ocultas, y después vamos a definir también cuál optimizador vamos a usar, y vamos a definir muchas cosas. ¿Ya? En general, esa es la libertad que les da PyTorch, ¿ya? En el sentido que usted es un poquito complejo de entender cómo usar, pero la diferencia principal es que les da muchas opciones para que ustedes puedan configurar y hacer una red neuronal según lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Entonces, la capa de entrada, ¿ya? Y si ustedes tomaron el curso de Deep Learning, esto deberían haberlo hecho a mano, pero en general, cuando uno usa PyTorch, la idea es usar simplemente estas interfaces que ya vienen bien definidas y que no deberían representar ninguna especie de fallo, ¿ya? O sea, estos están ultra probados y no deberían tener mayores problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué le hacemos nosotros? Nosotros definimos una capa lineal, ¿ya? Que sería una capa de este estilo de acá, por ejemplo esta. De hecho, es la que estamos definiendo la entrada, y a la capa de entrada le damos la cantidad de features que queremos, o sea, que vienen de entrada, o sea, los vectores de entrada, que en este caso eran 13, y le damos los vectores, la cantidad de vectores de salida, que en este caso serían 5. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener acá, vamos de nuevo al ejemplo de arriba, aquí mi vector que definió en Vino tiene 13 entradas, entonces vamos a tener 13 de estas pelotitas verdes. Y acá la capa de salida va a tener 5 unidades, entonces solamente van a ser 5 pelotitas, ¿ya? La arquitectura que vamos a hacer va a tener 2 capas ocultas de 5 unidades. O sea, va a tener 5 acá, va a tener 5 acá, y después va a tener la salida. Como tenemos 3 clases, entonces la salida van a ser 3 pelotitas celestes en vez de 2. Una pelotita va a decir la probabilidad de que pertenezca a la clase del vino 1, otra va a decir la probabilidad de que pertenezca a la clase del vino 2, y la tercera va a ser eso mismo, pero con la tercera clase. Entonces, seguimos acá. Bueno, aquí está la arquitectura de la red, esto es lo que les explicaba un poquito antes, pero en la práctica es sencillo, es viendo cómo sigue el flujo de datos, es así. Tenemos la entrada, vamos a la capa de entrada, por aquí, esto se pasó, nos va a una reloca. Y entonces ahora va la capa oculta número 1, le aplicamos una función de activación ReLU sobre esta capa oculta, vamos a la capa 2, le pasamos una función de activación sobre la capa 2, salimos en el output y después predecimos. ¿Ya? Esta capa de output es la que realmente calcula las probabilidades. Y a partir de eso, pues simplemente predecimos. ¿Ya? No vamos a ver este script acá, pero lo que vamos a ver es que si ustedes han usado el pipeline ya el pipeline de scikit-learn, podemos definir las redes neuronales de una forma muy, muy, muy similar a ese estilo. O sea, es decir, nosotros definimos paso a paso y vamos a decir que cada una de estas tuplas que están acá va a definir una de las steps de nuestro pipeline. ¿Ya? En este caso, vamos a definir una capa de entrada. Este va a ser el primer paso del pipeline, que va a ser una capa lineal que tiene entrada 13 features y que tiene salida 5. Y además que tiene un parámetro de 0. Ya también se puede configurar eso. ¿Ya? Después va a venir la primera capa oculta, que va a ser una lineal, va a tener 5 de entrada, 5 de salida, ¿ya? Y también va a tener sesgo, va a tener ReLU, y la salida de esta combinación de la capa oculta 0 con una función de activación ReLU va a entrar a la capa oculta número 1, ¿ya?
0 en el sentido del índice 0, pero en realidad es la primera. ¿Ya? Esto va a ser exactamente lo mismo y esta va a ser la que le va a pasar las features a la salida. Entonces la salida va a ser la capa de output, que va a ser otra capa lineal. Va a tener 5 features de entrada, porque recuerden que esta tenía 5 de salida, ¿ya? Y va a dar solamente 3 features de salida. Y estas 3 van a ser las clases que nosotros vamos a apreciar. Entonces, finalmente estamos definiendo, bueno, y aquí la capa softmax, que es la que transforma estas cosas en probabilidad. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo finalmente, lo que estamos definiendo aquí, no es otra cosa que un pipeline, ¿cierto? Porque es lo mismo que el pipeline que habíamos dicho antes. Transformación, 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 predicción, pum, listo. Tenemos una salida. Y finalmente es muy parecido a cómo estamos definiendo acá. ¿Se puede definir de otra manera? Sí, también PyTorch da en realidad muchas maneras de cómo definir una red neuronal. Ya, entonces ejecutamos esto y fíjense que se lo pasamos a este sequential del módulo Neural Network, y esta es la que realmente crea la capa, o sea, digo, la red neuronal, ¿ya? Es súper, súper sencillo. Bueno, no sé si tan sencillo, pero es sencillo. Ya, por temas de tiempo, ¿qué hora es? Ya estamos pasados. Vamos a pasar rápido por esta parte. Miren, hay varias funciones de pérdida, ¿ya? Cada función de pérdida, habíamos dicho que ese era un parámetro, hiperparámetro ajustable de la red, y cada una de las funciones de pérdida va a estar indicada para ciertos tipos de problemas, ¿ya? Ya fíjense que la primera que estábamos usando en realidad está indicada para problemas de regresión, ¿ya? En este caso el mean squared error. No, perdón, no es la misma que estábamos usando en este momento. No, esta es otra, perdón. ¿Ya? Para clasificación, cuando nosotros queremos no tener una salida binaria, sino que tenemos múltiples clases, ¿ya? Y queremos solamente una etiqueta, porque además podemos tener múltiples clases y que nos devuelva varias etiquetas, o sea, el grado de pertenencia a cada una de las clases. En ese caso, en el caso de acá, vamos a usar softmax, ¿ya? Y la función de pérdida va a ser entropía cruzada. Entonces, softmax va a ser la que nos va a dar las probabilidades, y entropía cruzada va a ser la que va a calcular cuánto nos estamos equivocando o cuánto el modelo se está equivocando entre eso. Ya este es un cuadrito súper interesante porque es una de las cosas que yo he sentido que más duda tiene todo el mundo, en el sentido de que no saben en qué momento usar una función de activación en particular y una función de loss en particular. ¿Ya? Así que eso con esta parte. Vamos a saltar la definición de entropía cruzada y vamos a ir derechamente a ver cómo se selecciona. ¿Cómo se selecciona la entropía cruzada? Sí, súper sencillo. Una línea de código, decimos que el criterio que vamos a estar usando, la loss que vamos a usar es entropía cruzada y invocamos de esta manera. ¿Ya? Y ahora, vamos a seguir haciendo cosas muy sencillas. El descenso de gradiente estocástico, que es el que queremos usar ahora, es decir, o sea, vamos a pasar un ejemplo de entrenamiento cada uno, ¿ya? Lo podemos invocar de esta manera. ¿Ya? Vamos a decir que vamos a importar Stochastic Gradient Descent del módulo optimización, y les vamos a pasar los parámetros de nuestra red. Los parámetros, es decir, los pesos de cada una de las capas de todas las conexiones que tenemos. Le vamos a pasar el rate y el momento. Y es mucho más sencillo de lo que habíamos hecho en un comienzo, que era como programarla a mano. Entonces, simplemente ejecutamos esto y tenemos tanto el criterio, que es la loss, como el optimizador ya definido. Y por último vamos a entrenar, ¿ya? Después ustedes pueden ver más detalle este código, pero lo que vamos a hacer es pasar varias veces el dataset completo. Vamos a reiniciar en el caso que tengamos por algún motivo algún gradiente dando vuelta, y lo que vamos a hacer es predecimos, calculamos la loss a partir de lo que tenemos predicho y de las etiquetas reales. Ejecutamos backpropagation, o sea, calculamos los gradientes y después aplicamos esos gradientes. Aplicamos la diferencia, ajustamos los pesos. Y eso es lo que vamos haciendo por cada una de las épocas, ¿ya? Así es como comúnmente se ve la mayoría de los ciclos de entrenamiento de PyTorch para cualquiera de las redes. Y este if simplemente imprime esta cosa. Y entonces con esto ya entrenamos nuestro modelo. Fíjense que aquí en 10 épocas tenemos esta cantidad y después vamos a ir bajando. Bueno, en realidad no hay mucha diferencia. Ya las 10 épocas, ya derechamente la red se entrenó completa y ya tiene súper buenos resultados.
¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir cómo nos fue. Este reporte es para los datos de entrenamiento, o sea, es decir, aquí nuestra red se aprendió, pero al revés y al derecho los datos de entrenamiento. Y si nosotros vamos a los datos de prueba que habíamos definido un poquito más arriba, vamos a ver que también salió todo excelente. O sea, esta red tiene la capacidad para predecir todo de manera extraordinaria. ¿Ya? Entonces, viendo los resultados, se puede decir que este clasificador fue predicho, o sea, fue entrenado con éxito. Ya, bueno, aquí hay un poquito más, aquí pueden ver las distintas funciones de activación que hay, pero en general ya con eso ya deberíamos tener lista nuestra clase. ¿Ya? La próxima semana, bueno, como les había dicho en un comienzo, no vamos a ver backpropagation. Yo creo que es una cosa bueno, además de que es una de los centros de esta librería de PyTorch, es una de las cosas que yo creo que tiene que ver un curso especializado de esto, como puede ser Deep Learning. ¿Ya? O sea, es una materia que hay que verla con profundidad, hay que entender, por ejemplo, que esto funciona realmente como con una especie de grafo computacional, que es el que lleva la cuenta de las derivadas en cada uno de los pasos. ¿Ya? Solamente vamos a ver las aplicaciones ahora en las siguientes clases. ¿Ya? Así que con eso estamos terminando esta clase. No sé si tiene alguien alguna duda, alguna consulta, pregunta. Pablo, ¿cuánto en tiempo es como más tardado este que, por ejemplo, Super Vector Machine, que es como, creo que de los más tardados dentro de Machine Learning? ¿Cómo cuánto tiempo, qué cosa, perdón? ¿Como cuánto tiempo más tarda en procesar? Porque claro, esta base igual es chiquitita, pero ya refiriéndonos a miles de datos, Claro, eh, ya. ¿cuántas veces tardaría más que un modelo normal de Machine Learning? Sí. Mira, hay algo interesante de Super Vector Machine, que cuando es lineal es básicamente el mismo problema que estamos resolviendo acá. De hecho, hay una loss que se llama hinge loss. Bueno, en fin, es la hinge, es como el... A ver, esa no es tan explicativo. Ya, pero el hinge loss es en la práctica la misma loss que ocupa Super Vector Machine. Es exactamente, es tratar de optimizar el mismo objetivo que hace Super Vector Machine. ¿Ya? Ahora, la implementación que tiene Super Vector Machine es muy parecida, de esta loss en particular, es parecida a lo que nosotros estamos viendo acá en Python. ¿Ya? En ese caso debería demorarse más o menos lo mismo. Lo que habíamos visto para Super Vector Machine, que es una implementación relativamente sencilla, como tiene que hacer todo este problema de optimización con los multiplicadores de Lagrange, toma como tiempo cuadrático. Es decir, no puede extenderse a muchos ejemplos porque ya explota la cantidad de tiempo que tú vas a necesitar. Con esto no, pues con esto la idea es que como, además de que no necesitas complejidad cuadrática, sino que necesitas recorrer los datos nuevos, y puedes paralelizar, el tiempo se reduce drásticamente. Puedes pasar muchas veces, si muchas veces estamos diciendo que puedes pasar 10.000 veces por un dataset sin necesidad o sea, sin necesidad de estar una semana esperando a que termine tus resultados. ¿Ya? Ahora, es complicado como a ciencia cierta decir cuánto se demora una red neuronal con respecto a Super Vector Machine, porque comúnmente no se hacen esas comparaciones en el sentido de que como que es un poco fome tratar de investigar eso. Así como ver la diferencia de tiempo entre cuánto se demora una cosa con respecto a otra es como, no es tan, no contribuye tanto. O sea, definitivamente es algo que uno debería poder hacer en el caso de estar viendo el rendimiento de estos modelos, pero no se compara. Ya, porque principalmente si tú quieres resolver problemas complicados vas a ir directamente por la red neuronal. No vas a pensar dos veces en hacer Super Vector Machine. ¿Ya? Así que esa es como la respuesta. O sea, no Ah, sabría ya, decirte como que la realmente. ganancia hace como que sea más ínfimo el valor del procesamiento, como el tiempo. Claro. Así que, bueno, y la idea de la tarea 2 es que puedan usar PyTorch o que puedan usar Scikit-learn, depende de si quieren sacar mejores puntajes, pueden usar PyTorch. Ahora igual también siempre depende de la cantidad de datos, porque es que en realidad la diferencia grande de las redes neuronales es que son muchos hiperparámetros que hay que configurar, en el sentido de que tienen que determinar ustedes la cantidad de capas que tienen ocultas, la función de activación de cada una de las capas, las conexiones entre las capas,
hay unas redes neuronales que se saltan algunas capas y hay unas conexiones que van como directamente 3, 4, 5 capas más adelante y se saltan esas capas intermedias. Entonces, ahora lo que viene realmente es configurar todas las redes neuronales, o sea, ver las arquitecturas distintas de cómo se configuran cada una de las redes neuronales aplicadas a los distintos ejemplos o a las distintas tareas que se pueden resolver con las redes neuronales. ¿Ya? Así que eso. No sé si tienen otra pregunta. ¿No? Todo bien. Ya entonces terminamos por hoy día y nos estamos viendo el próximo, bueno, este miércoles. ¿Ya? Y eso. Estén bien, chaito.